Hoy estudiaremos las reglas básicas para nombrar compuestos orgánicos. Existen varios métodos o sistemas para ponerle nombre a un compuesto orgánico. Todos son en cierta forma útiles. Cuando hablamos de glucosa, gliceraldehído, ácido oleico, ácido acético, formalina, estamos mencionando nombres de compuestos orgánicos específicos. Esta terminología, sin embargo, no suele asociar el nombre a alguna característica estructural de la molécula. Hay un sistema de nomenclatura común que se basa en características estructurales, como el tamaño de la cadena y la forma de las ramificaciones. Así, por ejemplo, este compuesto es un alcohol N-propílico, este es un isopentano y este es un alcohol neopentílico. Todos estos términos indican características de la estructura de la molécula. N, por ejemplo, es una estructura lineal. Iso, que la cadena tiene dos grupos metilo en los extremos en una forma de T. Neo indica la presencia de carbonos terciarios. El sistema derivado, por su parte, considera que hay un carbono principal y a partir de ahí todos los carbonos de la cadena son ramificaciones. Así, por ejemplo, este compuesto se llama tetrametilmetano, este dimetiletilmetano y este se llamaría isopropilcarbinol. El problema de este tipo de nomenclatura es que a medida que la cadena se alarga, la estructura química es más grande, se hace muy complejo ponerle nombre a una molécula. En este contexto nos ceñimos a la nomenclatura IUPAC porque es el método más sistematizado. Antes de indicar las reglas para nombrar compuestos orgánicos, señalemos algunos elementos básicos a tomar en cuenta para la nomenclatura. Primero, debemos identificar cuál es el grupo funcional de la molécula y ver si hay más de un grupo funcional. El grupo funcional determina la familia del compuesto, si es un alqueno, un alcohol, una amina. En cada familia de moléculas orgánicas, la serie homóloga refiere a los compuestos del mismo tipo con distinto número de carbonos. Por ejemplo, entre los alcanos identificamos un alcano de un carbono, uno de 2, uno de 3, uno de 10 carbonos. Todos pertenecen a la misma serie homóloga. También consideramos el tipo de fórmulas utilizadas. Podemos utilizar las fórmulas moleculares y las fórmulas estructurales o desarrolladas. La fórmula molecular indica el tipo y número de átomos que tiene una molécula, y la desarrollada indica también cómo estos átomos están unidos o enlazados, la forma que tiene la cadena. Las fórmulas desarrolladas son las más adecuadas para identificar los grupos funcionales y los arreglos de la cadena. Eso no se puede hacer en las fórmulas moleculares. Aunque para mayor practicidad, las fórmulas desarrolladas se pueden condensar para facilitar la comprensión y la escritura. También existen las fórmulas esqueletales, son todavía más sencillas para escribir, pero también requiere un poco de práctica para no perderse con ellas. Cuando se maneja bien la nomenclatura se pueden utilizar sin problemas y son mucho más sencillas para representar la estructura de los compuestos. El nombre IUPAC de una molécula orgánica está compuesto por al menos tres partes principales. La base, que indica el número de átomos de carbono que hay en la cadena principal. El sufijo o terminación, que indica el grupo funcional más importante presente en la molécula, es decir, la familia de compuestos a la que la molécula pertenece. Y un prefijo, que especifica el número, localización, naturaleza y orientación de los sustituyentes y otros grupos funcionales de la cadena. Por ejemplo, el nombre 2-metilbutano indica en su base que el compuesto posee 4 átomos de carbono en la cadena principal. Con el sufijo indica que es un alcano y con el prefijo que tiene un grupo metil en el carbono 2. Otro ejemplo puede ser el 2,2-dimetilpropanol, nombre que indica en su base que la cadena principal tiene 3 carbonos, con el sufijo que es un alcohol y en el prefijo señala que hay 2 grupos metil en el carbono 2. Algo muy básico es conocer los términos utilizados para identificar los números de átomos de carbono de una cadena. Desde 1 hasta 10 carbonos serían meta, eta, propa, buta, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca. Conforme aumenta el número de carbonos, usamos los prefijos griegos dodeca para 12, pentadeca para 15, eicosa para 20, etc. En química orgánica básica, los compuestos comúnmente son de cadena corta y cuando tienen cadenas largas de carbonos se suelen utilizar nombres comunes.
Las terminaciones por su lado indican familias de compuestos químicos: il para radicales, ano para alcanos, eno para alquenos, ino para alquinos, ol para alcoholes, al para aldehídos, ona para cetonas, ácido oico para ácidos carboxílicos y amina para aminas. Así, por ejemplo, un sustituyente de un carbono es un radical metil. Un alqueno de 3 carbonos se llamaría propeno. Un alcohol de 6 carbonos se llamaría hexanol. Vamos a las reglas básicas para nombrar un compuesto orgánico. Lo primero es identificar la cadena de carbonos más larga en una molécula. Esta será la cadena principal. Hay que tomar en cuenta que esta cadena no necesariamente es lineal. Al identificar la cadena principal se enumeran los carbonos. ¿Dónde se empieza? Si la cadena es sencilla, es indiferente en cuál de los extremos está el carbono 1. Si tiene sustituyentes, ramificaciones o grupos funcionales, voy a identificar el grupo funcional o sustituyente más importante y debo numerar los carbonos de forma que ese sustituyente o radical quede en el número de carbono más bajo posible. Cuando ya tengo numerados los carbonos e identificados los grupos funcionales, puedo escribir el prefijo y la terminación que dará nombre a la molécula. Si no hay sustituyentes, tenemos ya el nombre del compuesto. Si hemos encontrado algunos, tenemos que nombrarlos. Cuando hay más de uno, se ordenan alfabéticamente y colocamos el número del carbono donde se ubica. Si un sustituyente se repite, lo señalamos con términos di, tri, tetra. Por ejemplo, si en una molécula hay 4 átomos de cloro, nombraremos al sustituyente como tetracloro. En este ejemplo tenemos una estructura lineal de 6 carbonos. Como es lineal, la cadena más larga es evidente. Tiene 6 átomos de carbono. Entonces lo siguiente es numerarla. Como no tiene sustituyentes, realmente no importa mucho el orden en que numeremos. Puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Siempre nos quedará una estructura de 6 carbonos. No hay grupos funcionales, es un hidrocarburo de enlaces sencillos. La molécula es un alcano. Un alcano de 6 carbonos se llamaría hexano. Es fácil, ¿estás de acuerdo? Veamos otro ejemplo, una molécula con una ramificación. Lo primero es seleccionar la cadena de carbonos más larga. Generalmente al identificar la cadena principal pensamos en la cadena lineal central, pero siempre hay que explorar todas las posibilidades incluyendo las ramificaciones. En este caso, sea cual sea el camino a tomar, la cadena es de 5 carbonos con un sustituyente de un carbono. Numeramos los carbonos cuidando que los sustituyentes queden en el número de carbono más bajo posible, quedando así. Como no hay grupos funcionales, el compuesto es un hidrocarburo de enlaces sencillos, un alcano. La cadena principal es de 5 carbonos, un pentano, y el radical de un carbono, metil. El nombre quedaría como 2-metilpentano. Otra molécula con distintas ramificaciones, en este caso la cadena más larga es de 4 carbonos. Al numerarlos, cualquiera de los sustituyentes quedan en el carbono 2, así que cualquier orden es correcto. Como no se identifican otros grupos funcionales, la molécula la clasificamos como un hidrocarburo de enlaces sencillos, un alcano de 4 carbonos. Se llamaría butano. Los radicales, ambos de un carbono, serían metil. Como hay 2 metil, se identificarán con el prefijo di, indicando el número de carbonos donde se ubican. 2,3 dimetilbutano. Veamos este ejemplo más complejo. Tenemos múltiples ramificaciones en la molécula. Debemos explorar las distintas opciones a fin de identificar la cadena más larga. En este caso es de 9 carbonos. Identificada nuestra cadena, procedemos a numerar los carbonos. Recordemos que siempre los radicales deben quedar en los números de carbono más bajos. Por eso nuestro carbono 1 lo ubicamos acá y el 9 en el otro extremo. Al no haber presente un grupo funcional característico, la molécula se identifica como un hidrocarburo de enlaces sencillos, un alcano, formado por una cadena principal de 9 carbonos, nonano. Tiene muchos sustituyentes. Aquí hay uno de un carbono, otro de un carbono, son 2 radicales metil. Aquí hay uno de 2 carbonos y acá uno de 3 carbonos. Hay radicales metil, etil y propil. El criterio es nombrarlos en orden alfabético. Entonces primero el etil, que está en el carbono 4.
Los sustituyentes del carbono 2 y 3 sería 2,3 dimetil. En el carbono 5 está el radical propil, 5-propil nonano. Practiquemos un poco lo aprendido. Nombremos algunas estructuras. Tenemos un hidrocarburo de enlaces sencillos, es un alcano. Rápidamente recordamos los pasos básicos. Primero, identificar la cadena de carbonos más larga, que es de 7. Luego, numeramos cuidando que los sustituyentes queden en los números de carbono más bajos. Este es el carbono 1. Identificamos los sustituyentes, en este caso 2 metilos en los carbonos 2 y 3 y un etil en el carbono 4. Ahora nombramos estos sustituyentes en orden alfabético. 4-etil, 2,3 dimetil heptano. Tenemos otra estructura, en este caso con una pequeña variante. Hay un doble enlace. Esto cambia la familia del compuesto, pero las normas básicas son las mismas. Identificamos la cadena más larga. Siempre que haya un doble enlace u otro grupo funcional, la cadena más larga debe incluir a ese grupo funcional. Entonces ubico mi cadena más larga de 7 carbonos. Los numero, en este caso mi prioridad ahora es el grupo funcional, el doble enlace. Así que voy a buscar que el doble enlace quede en el localizador más bajo posible. El carbono 1 sería este. Identifico sustituyentes y grupos funcionales. En el carbono 4 tengo un etil, en el carbono 5 un metil y el doble enlace me indica que el compuesto es un alqueno de 7 carbonos. Nombremos los sustituyentes. 4-etil, 5-metil sería hepteno por el doble enlace, pero, importante, debo indicar dónde se ubica el grupo funcional principal. Entonces el nombre del compuesto sería 4-etil, 5-metil, 2-hepteno. Sigamos practicando, esta vez un poco más fácil. Al ver el nombre IUPAC de un compuesto orgánico, dibujaremos la estructura. 2,2,4 trimetilpentano. Ok, empecemos dibujando la cadena de carbonos. Un pentano tiene 5 átomos de carbono. Ahora ubicamos los carbonos de los sustituyentes. 3 radicales metil de un carbono, 2 se ubican en el carbono 2 y 1 en el carbono 4. Como empezamos la estructura de cero, podemos decidir cuál de los carbonos será el primero y a partir de ahí colocar todos los sustituyentes. Luego, solamente rellenamos con hidrógenos, considerando que cada carbono tiene 4 enlaces de valencia. Si uno está con otro carbono, los demás serán con hidrógeno. Veamos otro ejemplo. Metilbutano. Esta estructura es muy fácil. El butano nos indica que es una cadena de 4 carbonos. Ahora, de acuerdo con el nombre, hay un radical metil, pero no nos indica en qué carbono se encuentra. Esto es común cuando un grupo funcional se encuentra en el primer carbono, no se indica su posición, se sobreentiende que está en el carbono 1, así que siguiendo esta premisa, el radical metil iría en el primer carbono. ¿Podemos notar algo? De acuerdo con las reglas de nomenclatura que estamos estudiando, hay un error en el nombre de la estructura, porque hemos dibujado una cadena no lineal de 5 carbonos. Recordemos que al identificar la cadena principal, esta debe poseer el máximo número de carbonos posibles. Entonces realmente el metilbutano no existe, esta molécula es un pentano. Si el grupo metil estuviera en el carbono 2, el compuesto debería llamarse 2-metilbutano. Por eso es importante señalar el localizador en que se encuentran los sustituyentes. Es muy fácil nombrar compuestos orgánicos. Sigue practicando, ya puedes resolver ejercicios de nomenclatura básica. Conforme avancemos en el estudio de la química orgánica, iremos señalando matices sobre la nomenclatura de alguna familia en concreto. Sin embargo, las normas básicas se aplican a todos los compuestos.